en Lucas 15 nos habla todo el capítulo 15 de la parábola de la oveja perdida. Y también nos hace referencia que aparte de Lucas 15 también viene en Mateo 18, 10 del 10 al 14, El la 10, historia de la oveja perdida. Y esta historia empieza hablando que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y la lección abarca nada más el versículo 6 y 7, que hablan del sentimiento que tiene Dios. El título de la lección dice que es hacer feliz a Jesús. Ese es el título de la lección de ayer, del lunes 29 de junio. Entonces, aquí vemos en este versículo un sentimiento que siente Jesús y el Padre y el Espíritu Santo cuando encuentra una oveja perdida. Y él lo asemeja, él hace semejanza de esa felicidad que es igual a aquel que perdió una oveja y que de 100 que tenía perdió una y que deja las 99 en el desierto, o sea, en la nada, sin agua, sin comida, sin nada, las deja para ir tras la que se perdió hasta encontrarla. Amén. Y dice que cuando encuentra esa oveja, la pone sobre sus hombros y cómo se siente, cómo dice aquí, que se siente Gozoso, gozoso. gozoso. O sea, que Dios puede sentir gozo por nosotros también, y más cuando alguno de nosotros nos perdemos, pero el Señor nos rescata y y nos hace volver otra vez al redil. El Señor tiene gozo en su corazón. Y dice que cuando llega a casa Sí, sí. reúne a sus amigos y vecinos. O sea, que es tanto su gozo que quiere pregonarlo con todo mundo, o sea, amigos y vecinos diciéndoles gozaos, o sea, compartir su gozo con los demás, conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo, y fíjate, todavía nos pone Más. que va a ser más el gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, imagínate la fiesta, la pachanga que ha de hacer allá arriba Dios cada que un pecador se arrepiente y regresa a su redil. Aquí dice que el pastor invita a los amigos y a los vecinos. Yo me imagino que allá ha de traer a los ángeles, hasta a los demonios ha de invitar a decir, miren, miren cómo ya rescaté a uno de los que había perdido. O sea, a todo mundo invita allá arriba en el reino de los cielos para gozarse de Fíjate esta. que te iba a comentar lo siguiente. Ajá. Nosotros sentimos un gozo o una alegría cuando alguien se bautiza en la iglesia. Amén. Los pocos bautizos o muchos bautizos que hemos estado presenciando te llenan de una alegría. Sí, Ahora imagínate si a ti en lo carnal, como ser humano, que únicamente a veces lo ves los sábados, que te reúnes y le dices, hola, ¿cómo estás? Y ahora imagínate Dios que estuvo tras de esa alma, tras de esa persona, imagínate el gozo, pues aún habrá más gozo el en trabajo el... que le costó a Dios buscarla y encontrarla, ¿no? Para jalarla, o sea, no encontrarla físicamente, porque siempre nos tiene ahí presentes, pero de encontrar el momento exacto para alcanzar su corazón y jalarlo Amén. al redil. De irlo preparando es como decías ayer, imagínate
esperar una piña 3 años y a veces el Señor para esperar nuestra alma pasan más de 3 años. Más. Más de 3 años. Fíjate que aquí dice, en la parte de abajo de la lección, donde vienen los comentarios, dice, todo el cielo se regocija cuando se encuentran a los perdidos. El mundo lleno de enfermedades, desastre, muerte, podemos llevar alegría al corazón de Dios al compartir las buenas nuevas de salvación con los demás. Una de las mayores motivaciones para compartir el amor de Cristo es el conocimiento, es el conocimiento de aquel testimonio, trae alegría al corazón de Dios. Cada vez que revelamos su amor, todo el cielo canta. Imagínate, dice que todo el cielo Todo el canta. cielo. Aún habrá más gozo. Es lo que te decía, imagínate las pachangas que se han de armar ahí arriba, que ni las vemos ni nos enteramos, pero la fiesta que ha de haber ahí arriba, Así que, por una sola alma, ¿no? exactamente por una. A veces las iglesias chiquitas, se sienten presionadas, ¿no? Carnalmente de que no hay muchas, almas. A veces uno quisiera ver cientos, miles, para llevarle buenas cuentas a Dios, pero fíjate, uno nunca aprecia ni valora lo que es rescatar un alma del pecado Así es, y para arrepentimiento. Con una, haces toda una pachanga inolvidable ahí arriba en el cielo. O sea, así no es necesario romperse la cabeza o estarse tronando los dedos con decir, híjole, es que pues he llevado bien poquitas o he llevado una. Con una, con una que pongas a los pies del Señor, haces al Señor feliz. es. Amén. Y y luego les avienta en ese mismo capítulo otra parábola, o sea, esta fue la parábola de la oveja perdida, que siempre las parábolas son para darte a entender cómo se siente Dios o cómo suceden las cosas en el cielo, las cosas espirituales, y siempre te las pone Jesús con un ejemplo terrenal, con un ejemplo de aquí del mundo, Ujú. palpable, para que nosotros podamos entender lo espiritual. Entonces esas eran las parábolas, de que siempre te ponía Jesús un ejemplo de las cosas de aquí del mundo para que tú pudieras entender las cosas espirituales, porque pues Ujú. como no las podemos ver, no las podemos entender, pero Jesús siempre ponía parábolas. ¿Qué quiere decir? Que un ejemplo en las cosas del mundo para poder interpretar lo que hay allá en el cielo. Amén. Entonces, esta otra parábola, que es de la moneda perdida, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, a ver, vamos a ver qué es, bueno, dracma es una, por Moneda. el nombre de la parábola podemos ver que es una moneda, pero en Ujú. sí la dracma dice unidad monetaria en Grecia, y acá Era te una pone, moneda de Grecia. ajá, esta es más nueva que los tiempos de Jesús, pero te da a entender que la dracma es De una moneda. hecho, no se ve si- si- no se ve, pero si la puedes hacer, no se ve la moneda, si la puedes hacer un poquito más grande para que los hermanos que vean la puedan ver. Déjame ponerte una en los tiempos de Jesús porque esa es muy actual. La veo que es tiene muchos detalles de máquinas. Ujú. A ver, déjame encontrarte aquí una antigua. Antes de Cristo. Bueno, aquí hay unas en el tiempo de 450 años antes de Cristo. Por eso te decía que la otra era muy nueva, porque si te Ujú. fijas, las monedas de hace miles de años eran hechas a mano. O sea, sí se horneaba, sí se ponían a fuego con herramientas de metal y todo, pero eran muy rústicas, muy Ujú. rudimentarias. No están como las de nosotros ahora con máquinas muy precisas, Muy milimétricas. redondas, todo eso está toda simétrica. Uh-huh. Las de antes no eran hechas entre mano y o sea, eran a mano, o sea, no eran con maquinaria, eran los hombres, los herreros eran los que hacían las monedas.
y ya tenían sus moldes, sus piezas para hacer las monedas. Entonces ya nada más ponían ¿cómo se llama? A calentar el fuego a temperaturas muy altas, se derretía el metal y ya lo colocaban en un molde para sacar la pieza. Pero sí es muy, muy rústico, como tú dices, no es un círculo perfecto. Era una moneda, una artesanía manual. Y ahí está otra moneda antigua. Eran moldes que se ocupaban, se le echaba el metal ahí y ya esperaban después a que se enfriara para empezarla a comercializar. Vamos a ver aquí, moneda del César, que eran las que se comercializaban en los tiempos de Jesús. Aquí te dice, en el año 100 antes de Cristo y 44 antes de Cristo, que era el dinar. Y aquí hay algunas imágenes. Y estas aún así siguen siendo, como te digo, hechas por herreros, sin maquinaria, porque no existían máquinas antes. Pero aún así hasta la fecha se sigue ocupando la moneda para los intercambios. Y esta es la moneda que ocupó una vez Jesús, que les dijo, ¿qué imagen ven aquí en la moneda? Y como los gobernaba el Imperio Romano, era la imagen del emperador César. Y le dijo, pues denle al César lo que es del César. Lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Amén. Y dice aquí la parábola de la moneda perdida, o qué mujer que tiene 10 dracmas, o sea, 10 monedas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que que se se arrepiente. arrepiente. Amén. Entonces te pone ese ejemplo. Por ejemplo, como cuando se nos acaba la quincena y ya nada más te queda una moneda de 10 pesos o el billete de 20 y con ese vas a llegar al trabajo y vas a sacar del cajero lo que te van a depositar en la tarde para la otra quincena. Entonces, sin esa moneda de 10 pesos, no vas a agarrar la ruta para llegar a tu trabajo. Entonces, mueves cielo y tierra para encontrar la moneda, porque si no, no vas a tener cómo llegar a la chamba y cobrar la quincena para sobrevivir a otros 15 días más. Otra quincena. Entonces te pone esta parábola el Señor de que la mujer, por ejemplo, aquí ella tiene 10 dracmas, ¿no? Entonces yo me imagino que pues la cantidad pues ascendía, pon tú que a 100 o 200 pesos de aquella época, quiero pensar. ¿Qué tal pues si era justito para la despensa, ¿no? Y se le pierde una y pues ya no va a completar para la comida o para el pollo rostizado, ¿no? O sea, que 100 pesitos. Y sin los 10 pesos o sin la moneda de 10 que tenía ahí, pues ya no le van a vender el pollo rostizado y qué va a comer. Entonces por eso yo me imagino que pone ahí Jesús esa parábola y ya que mueve, enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia y que la encuentre y que reúne a sus amigas y vecinas, ¿no? Y les vuelve a decir, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma Que se me había perdido. que se me había perdido. O sea, para dar a entender el valor que nosotros somos para con Dios. Y aquí también te dice dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, es tanto el gozo de Dios que hasta los mismos ángeles se contagian del gozo de Dios por ese pecador que se arrepiente. Sí, pues fíjate que estas tres parábolas, tanto perdida, la moneda y el hijo pródigo, hablan de un tiene el padre, que si tú te pierdes, él va a dejar todos los que no necesitan ser salvos por ir a rescatarte. Que si tú te pierdes, él va a buscar todos los medios para poder encontrarte. Y la del hijo pródigo
pues si tú te vas, ya estás con él, ya eres cristiano, ya te congregas, pero te vuelve a jalar el mundo y tú te vas, él dice que no te lo impide, sino adelante, dice que te da tu herencia. Amén. Pero cuando quieres regresar, tiene las puertas abiertas, porque hasta le dice, este era mi hijo el que se había perdido, mi hijo dice, el que se había perdido ahora es hallado, ¿no? El que se había muerto ha revivido. Entonces, fíjate qué gran amor y profundo amor nos tiene Dios a cada uno de nosotros. Y aún así, cuando logramos llegar a los pies de Jesús y te vuelve a jalar el mundo, dice que te da tu herencia. Y ya Amén. cuando vuelves a caer y necesitas otra oportunidad, dice, bueno, iré al Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? ¿Y qué respuesta encontramos de ese Padre? ¿Encontramos una respuesta de no, ya vete? ¿O encontramos una respuesta de haz un banquete, ponle un anillo, ponle el mejor vestido y ponle zapatos? ¿Qué encontramos cuando nos vamos a Jesús y cuando regresamos a Jesús? ¿Qué es lo que encontramos? O sea, mucho amor aún, ¿no? A pesar de... Exactamente, encontramos a un Padre amoroso que aún así y yendo a hacer cosas mundanas, ya cuando estuviste con él, aún así él te vuelve a recibir y todavía les dice, hagan una fiesta porque este es mi hijo que había muerto, pero ahora está vivo. El que se había perdido, ahora es hallado, Amén. Y ¿no? yo me pongo a pensar ahorita, me vino a la mente eso de cualquier ser humano, cualquier hombre, o tú ahí le dijo su hijo, dice, reparte los bienes y dame la herencia por adelantado, ¿no? No Así dice es. cuánto dinero le dio, pero pues hasta ese momento eran los ahorros de toda su vida, todo lo que había invertido, porque pues le dio la mitad de sus bienes, o sea, bienes no te dice de dinero nada más, sino de casas, animales, todo lo que tenía le dio la mitad de todo, todo lo que había él hecho con todo su sudor, con todo su esfuerzo en toda su vida hasta ese momento, se lo dio y el hijo lo perdió y como tú bien dices, o sea, en vez de enojarse con él, de decir, ¿cómo pudiste no sé, en meses o en 1 o 2 años gastarte todo lo que a mí me costó toda mi vida, juntar? ¿Cómo te lo pudiste gastar en poco tiempo? O sea, cualquier ser humano reaccionaría así, pero aquí, por ejemplo, es lo que vemos, ¿no? La figura paterna con el hijo y la cuestión del carácter de Dios, de que no es cualquier padre, porque cualquier padre igual y si hubiera reaccionado así, le hubiera dado de golpe, le hubiera dicho groserías, le hubiera dejado de hablar. Muchos dicen, hasta muchos he escuchado que dicen, yo ya no soy tu padre, ¿no? O sea, yo ya no Ujú. tengo hijo. Muchos se atreven a decir hasta cosas así, pero el amor de Dios como padre va más allá del amor que nosotros podamos dar como seres humanos. Es Amén. incalculable. Amén. Y sí, como tú dices, sacad el mejor vestido y vestirle y pónganle un anillo en su En su mano. mano, dárselo en sus pies. Fíjate, en la antigüedad, el poner un anillo en una mano, los anillos antes los ocupaban mucho para por ejemplo, aquí si te das cuenta en las monedas, hay algunas que no Ajá. sé si era la anterior que vimos. Eh, antes los anillos tenían como marcas, como Era de como las... un tipo, era como un tipo de sello, ¿no? Como de algo registrado. Sí, mira, aquí en una página de los testigos de Jehová
Dice, ¿para qué se usaban los sellos en la antigüedad? Y aquí te das cuenta, es un anillo y lo tienen en forma de sello. Ujú. A ver, Sí. vamos a piratearnos un poquito de ese estudio. Que dice, los sellos eran pequeños objetos que tenían algún grabado y que se utilizaban para hacer una impresión, por lo general en arcilla o en cera. A veces eran cuadrados o tenían forma de cono, de cilindro o hasta de cabezas de animales. Las impresiones hechas con los sellos servían para indicar propiedad o para validar un documento. También podían usarse para garantizar que no se abrieran bolsas, puertas o entradas de tumba. Los sellos estaban hechos como hueso, madera, metal y piedras calizas o semipreciosas. En ocasiones, en los sellos se inscribía el nombre del dueño o de su padre. Fíjate, dice, en ocasiones se inscribía el nombre del dueño del anillo Por su padre. o el nombre De su del padre. padre. Alguno, aquí yo me imagino que el anillo que le dio, ¿por qué? Porque le está diciendo, ¿cómo le está diciendo aquí? Dice, y Ponerlo poner un anillo en su mano. en O su sea, mano. como fue la llegada sorpresiva del hijo pródigo, no, Ujú. no le dio tiempo en ese momento de mandar a hacer un anillo con el nombre de su hijo, sino que él ya tenía un anillo con el nombre de él, o sea, del padre. Le puso todavía un nombre un anillo con su nombre. Algunos mostraban el cargo que ocupaba el dueño del sello y persona que tenía un sello podía hacer una impresión en arcilla, cera u otro material suave sobre un documento para demostrar que era auténtico. Ese material se endurecía para cerrar el documento con la intención de que nadie lo alterara. Se usaban para delegar autoridad. Fíjate, o sea, lo que le estaba dando, ya le había dado el padre, ya le había dado su mitad de herencia, que era lo más justo para los ojos de nosotros como hombres. Pues lo que reclamaba su otro hermano, ¿no? Que decía, ¿cómo es que él se fue, malgastó y ahora viene? Sí, ¿por qué? Porque el hermano que se quedó y que nunca se descarrió, dijo, Pues oye papá, ya, pues ya los bienes que tienes tú ahorita, pues son míos, ¿no? Porque es la mitad de la herencia así es. que él dejó. Esto que tú tienes al morir, pues me corresponde a mí. Pero fíjate que aún así, el padre le da este anillo para delegar la autoridad aún sobre los bienes, porque recordemos que siguen siendo bienes del padre. O sea, terrenalmente siguen siendo Así bienes es. del papá hasta que él se muera. Entonces, le da el Así sello de es. autoridad para hacer y disponer de los bienes que tiene todavía, de la mitad de los bienes que le dejó. O sea, así como diciendo, volvió a confiar en él, volvió a creer en su hijo. Tanto así que le volvió a dar un anillo arriesgándose a de que se fuera otra vez y que con el anillo vendiera todas las propiedades y las volviera a derrochar. Así es. Y dice, los sellos podían entregarse a otra persona para delegarle la autoridad de qué? Del dueño. Del dueño. ¿Qué quiere decir? Que el Como, que traía el anillo del sello del padre era como diciendo lo que yo diga se hace con los bienes de él y con todas sus propiedades. Por ejemplo, recordemos el caso de un faraón del antiguo Egipto y un hebreo llamado José, que era hijo del patriarca Jacob. José era esclavo en Egipto, luego lo encarcelaron injustamente, con el tiempo el faraón lo liberó y lo nombró primer ministro. La Biblia relata con eso se quitó Faraón su anillo de sellar de su propia mano y lo puso en la mano de José. Y fíjate, hay un indicio bíblico ahí con la historia de José en Génesis 41-42, que dice, con eso se quitó Faraón su anillo de sellar de su propia mano y se lo puso en la mano a José. Y recordemos que cuando Dios sacó de la cárcel a José, era para revelarle el sueño al faraón de los 7 años de sequía y 7 años de abundancia, y que José dirigió toda la administración del reino de Egipto
para en los 7 años de abundancia recolectar todos los alimentos y guardarlos para los 7 años de sequía. Entonces aquí estamos viendo que el faraón se quitó su anillo. Así El es. faraón era, como el rey, era la máxima autoridad. Y De Egipto era hecho, como, los, como hoy en... Ah, perdón, ajá. de hecho, los egipcios lo trataban como deidad. Como deidad, como Dios, era Ah, un hombre Dios. Y en Egipto, en los tiempos de José, Egipto era como Estados Unidos ahora, era la primer potencia mundial en aquel entonces, Egipto. Entonces el faraón era la máxima autoridad que había sobre todo el planeta. Y el faraón se quitó su anillo y se le entregó a José. Y le dijo, en la Biblia dice, de que no había nadie por encima de José, excepto, solamente el faraón. sí. Era la única autoridad que estaba por encima de José, y después del faraón estaba José. Por eso el faraón le confió su anillo, porque el único que estaba por arriba de él era el faraón. Y José adquirió esa autoridad por encima de todos los egipcios y sobre todo los que iban a pedir favores allá a Egipto. Como ese anillo tenía un sello oficial, le daba a José la autoridad que necesitaba para realizar su importante trabajo. Y así pasó también con el hijo pródigo. Le volvió a dar la autoridad sobre los bienes que según él le había dejado a su hermano. Pero aquí ta, 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 dice ya no, desde acá desde donde lo encuentra dice Ujú. que cuando dice Me levantaré e iré al Padre. que estaba dando de comer a los cerdos. Así. No sé si tú has llegado a ver dónde se crían los cerdos o Sí, has sí, sí. yo solamente en una ocasión en toda mi vida cuando estaba en la secundaria nos llevaron de excursión a un orfanato aquí en Morelos y Ajá. tenían como una pequeña hacienda y en esa hacienda cultivaban, cuidaban animales y tenían cerdos. Tenían un espacio como separaciones para tener a los cerdos. Era un piso de cemento y separado por paredes. Ujú. Y los niños de ese orfanato, bueno, los jóvenes, porque eran adolescentes, también como de nuestra edad, eran de secundaria, o sea, cuando nos llevaron ahí al área de cerdos, Ujú. ¿qué te podré decir? Como un espacio de 6 metros, 8 metros, Ujú. nos llegaba el olor a estiércol, como no tienes ni idea, y bien fuerte el olor a estiércol. Entonces nosotros, nos llegó el golpe, y allá abajo por donde vive Tino, creo que también tienen criadero de Ajá. cerdos, los vecinos. No sé si has notado de que llega el olor desde lejos, Sí. de la suciedad y del estiércol de los cerdos. Entonces, es un olor muy penetrante y muy fuerte y muy desagradable el de los cerdos. Entonces el hijo, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y dice la Biblia que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían Los los cerdos. cerdos. O sea que llevaba hambre y se le antojaba lo que estaban comiendo tan siquiera los cerdos porque ya se había gastado toda la herencia y ya no tenía más dinero ni siquiera para comer él. Y aquí estamos viendo las algarrobas, cuáles son. Pero estas algarrobas, dice la Biblia bueno, todos los alimentos se los echan a los cerdos en el piso y ahí están Ujú. comiendo en el mismo piso, pero tienen una singularidad los cerdos de que, regresando al tema de lo que te digo de este orfanato donde fuimos, les Ajá. preguntamos a los jóvenes que eran de nuestra edad, les decíamos, oye, ¿y ustedes no limpian aquí lo de los cerdos porque apesta, o sea, horrible? O sea, y uno de los jóvenes que se encargaba del área de los cerdos nos dijo, dice, una vez intentamos limpiarles todos los días o por lo menos 3 veces a la semana con cloro, jabón y fabuloso.
y le tallábamos los pisos, las paredes y limpiábamos todo el estiércol, se los dejábamos pulcros, bien bonitos los pisos que quedaban. Y volvían a hacer su chiquero, su marranero, jalaban su comida y les gustaba comer en la comida y en el estiércol. O sea, se comían su propio estiércol los cerdos. Y era su modo de vivir. Y nos decía bien este chavo, dice, ¿y qué crees? Dice, empezamos a limpiarles todos los días su cuadrito donde están, o 3 veces a la semana, y se morían más rápido. Dice, se morían más rápido, dice, porque están acostumbrados los cerdos a vivir de su propia suciedad. Entonces, imagínate si él se encontraba con los cerdos, y se le antojaban las algarrobas, yo me imagino que estaban en medio del estiércol de los cerdos. Sí, estaban en el piso. Nosotros hace años teníamos una frutería o trabajábamos en una frutería y le dábamos el desperdicio que salía diario de toda la fruta que se echaba así como que se golpeó, que se puso negrita de un lado, toda esa fruta Sí, y toda esa verdura que va saliendo como desperdicio, se lo dábamos a una señora. Esa señora tenía un criadero de cerdos. sí. Y por eso es de cuenta que cuando le íbamos a dejar el desperdicio, pues, algunas veces le ayudábamos a vaciar la comida de los cerdos, pues le ponían como unos tambos, Ajá. este, y ahí le ponían la comida, pero los cerdos lo que agarraban era la mordían, la tiraban al piso y comían del piso. Y siempre Sí, estaba lleno de suciedad, hasta parece como lodo, pero es puro estiércol. excremento. Así es. Entonces, sí, o sea, realmente no fue un lugar limpio donde a él se le antojó la comida o él deseaba más que nada porque ya era demasiada el hambre que llevaba y Sí. dijo, pues de aquí mero soy. Y ya fue cuando dice y recordó, dice que en la casa de mi padre, dice que los jornaleros, o sea, ni siquiera se acordó, dijo, ay, en la casa tengo mucha comida, o en la casa de mi padre había mucha comida, decía, en la casa de mi padre los jornaleros no sufren de pan, o sea, sus Tienen abundancia trabajadores. de pan y yo Así aquí es. perezco de hambre. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, Y contra el contra cielo y contra lo ti. Ya no soy digno también de ser llamado tu hijo. ¿Qué le dice? Hazme uno de tus como uno trabajadores. de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque reconocía que él ya había desperdiciado su herencia que tantos años y con tanto esfuerzo le había costado a su papá juntar esos bienes. Entonces, Ujú, él iba pidiendo tan siquiera que lo contratara como jornalero, ujú. para por lo menos que le diera de comer. Y dice que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba de lejos, dice que lo Esto vio lo su tengo padre y mucho. fue movido a misericordia. Y así también el Señor se mueve a misericordia con nosotros y También. corre y se echó sobre So, su cuello y le besó. Por eso quería regresarme ahí a lo de los cerdos, porque si estaba trabajando con los cerdos, ¿cómo te imaginas que fue con su papá? pues fue sucio, maloliente, como si fuera, Apestaba a cerdo. lo podríamos interpretar así como si fuera un vagabundo. O Sí, sea, quién sabe si fíjate, llegó con ropa, no llegó con ropa, si nada más llegó con el pantalón o un puro short, así como si fuera alguien de la calle que no de tiene la hogar. calle. Sí, Ajá. y Y fíjate, me comenta mi esposa, o luego escuchaba en sus pláticas, que ajá. sus papás en Cuautla tienen un buen amigo que se ha dedicado toda su vida a la crianza de cerdos y que le ha ido bien en dinero, o sea, tiene buen dinero, pero que siempre que lo ve, que se acercan a él, siempre tiene el olor a cerdo, aunque vaya bien bañado, bien perfumado y todo, pero les llega el aroma a cerdo aún así. Y su amigo siempre sabe que lo menosprecian por su olor, ¿no? Pero a Ujú. él no le importa porque él les comenta a ellos,
Mira, mientras esto me esté dando dinero, no me importa ni cómo huela, pues de aquí vivo, de aquí gano mi dinero, ¿no? Ujú. Pero pero por eso te digo del hijo, o sea, yo me imagino que tanta era el hambre que se salió de ahí del criadero de los cerdos, así como iba, así como tú dices, que tal vez sin ropa o ropa toda ya sucia, ya destrozada, y así de vil como lo platicamos, o hasta más, como no nos imaginamos, llegó Así con es. el padre. Y fíjate, aún estando tan sucio, tan vil, aún así dice la Biblia que se echó sobre su cuello, lo Y lo- abrazó y le besó. O sea, sin importarle si se había bañado, lo mal que olía, lo sucio que se veía, no le importó, tal vez hasta iba con rastas, o sea, no, o sea, y aún así se atrevió a abrazarlo y a besarlo. no, El amor del padre con el hijo. Y dice, y no, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, lo vistió, le cambió las vestiduras, por como tú dices, o sea, porque lo vio desdichado en ropa. Y dice, cambiarle, vestirle, sacar el mejor vestido, vestirle sí, y poner ponerle un anillo en su mano y calzado sus pies. en sus pies. Y Ahí fíjate, va no, el no zapato. llevaba calzado. Dice, pónganle un anillo y calzado, porque acá le dice sacar el mejor vestido y vestirle. Y yo me imagino, como tú dices, iba casi sin nada. Fíjate que yo tengo que esta historia me gusta mucho. Nosotros pasamos un tiempo muy difícil, Sí, donde yo teníamos que, bueno, mi mamá cosía los zapatos con los sí, que yo me iba a trabajar. Los sí, sí, sí. cosía y los pintábamos bien, bien de negro según nosotros para que no se viera la costura, porque no usaba hilo pues, especial para zapatos, usaba hilo de sus servilletas, estambre, pues. Sí, sí, sí. Y entonces cuando nosotros llegamos a Jesús, cuando nosotros empezamos a caminar con Jesús, cuando nosotros empezamos a... Bueno, mi mamá ves que ya estaba contigo desde mucho antes, Sí, pero aquí pocos necios éramos nosotros. sí, Pero ya cuando empezamos ya a caminar como familia en las cosas de Dios, sucedió esto, el de sacar el mejor vestido y vístelo, porque empezamos a ser prosperados, o sea, es la palabra correcta, porque amén. nada más de repente, de un día a otro, la situación cambió. O sea, fue un proceso y fue un proceso un poco largo, Sí, pero cuando menos nos dimos cuenta, este, todo cambió y teníamos ropa, teníamos que comer, hoy hasta hoy en día, gracias a Dios, luego me pongo a pensar cuando veo mis zapatos con los que voy a trabajar y digo, fíjate qué grande es Dios y qué misericordioso es que hace sí, algunos años no tenía ni zapatos para ir a trabajar y ahora tengo unos negros, unos azules, unos cafés, nada más imagínate, ¿no? sí. No, nada más imagínate, no teníamos refri, ahora tenemos refri. Antes, sí, bueno, tú nos llegaste a conocer porque hasta algunas cosas nos llegaste a dar para vender. Sí, Entonces, esta historia en lo particular, te no, trae... no sabes cómo me llega al corazón porque prácticamente fue lo que pasó con nosotros. Y el Señor, como tú dices, los empezó a prosperar, ¿no? Y a empezar a ayudar. Así es, y fíjate como dice el corito, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Aquí Él le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, y más sin embargo lo vistió, le puso un anillo, le dio autoridad, Sí, y así, le devolvió la autoridad que antes tenía y le dijo, toma, ahí está el anillo. y así Dios nos hace. Imagínate cómo dice el corito, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, que ahora somos llamados hijos de Dios. Cuando nosotros Amén. llegamos, a Él dice, no me importa, de aquí en adelante eres mi hijo, vuelves a ser mi hijo, o siempre has sido mi hijo, más bien dicho, Y la palabra fíjate, correcta, siempre hemos sido sus hijos.
y fíjate, aunque como tú lo dices, dice, aunque hayamos derrochado las bendiciones que Dios ya nos haya dado anteriormente y nos regresamos otra vez al Padre, te vuelve a dar autoridad y te empieza otra vez a dar bendiciones. Obviamente las que te dio antes, pues ya las perdiste y ya no van a regresar, pero te va a dar otras bendiciones más. Y dice, porque mi hijo muerto era, o sea, fíjate cómo lo consideraba, porque ya no sabía nada de él, dice, muerto era y ha revivido, se había perdido Y ahora es allá. y ahora es hallado. Y comenzaron a Regocijo. regocijarse. Y es lo que te digo, se goza tanto el Señor de que regresemos con Él o que estemos con Él, de que cuando regresamos con él, dice que se regocija, su gozo es tanto que contagia a los demás y dice, y comenzaron a regocijarse, todos los que estaban ahí presentes comenzaron a regocijarse. Dice, y su hijo mayor, y aquí viene la historia que tú me estás diciendo, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y si su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó a la casa y oyó la música y las danzas. Y así es la fiesta que Dios hace cuando uno regresa con música y danza. Y dice, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Esto es bueno también tomarlo en cuenta. El hermano se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. O sea, le rogó el padre al hijo que entrara. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Hacía mención de todos los años que le había servido toda su vida y que ni un cabrito le ha dado para gozarse con sus amigos. Dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, o sea, con prostitutas, dice, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas, y fíjate qué bello también le responde, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y lo vuelve a repetir de nuevo. Y fíjate, aquí yo nunca le había mucho puesto atención a este otro hijo que estaba en el campo. A este hijo yo no le había prestado, hace como 6 años o 5 años, hasta que vi una película, no le había prestado mucho atención yo a este hijo, porque, o saber qué significaba este hijo para con nosotros. Porque como tú dices, a muchos nos llega la parábola del hijo pródigo y a veces, muchas veces nos sentimos en el lugar del hijo pródigo, pero no me había yo puesto en los zapatos del hijo del campo hasta que llegué a ver una película de Jesús que el actor me gustó mucho, no tanto la película, o sea, sí la película traía buen mensaje, pero había visto mejores películas de Jesús, pero esa me llegó mucho porque el actor que interpretaba a Pedro y el actor que interpretaba a Mateo estaban interpretando en el momento, ayer estábamos hablando de Mateo, ¿te acuerdas que veíamos cuál era el apóstol que era el recaudador de impuestos? Era Mateo. Entonces recuerdo por la cita también que vimos ayer, que cuando manda a llamar a Mateo, dice la Biblia que Jesús se sentaba con publicanos y pecadores. Entonces dice la Biblia de que él estaba, no me acuerdo bien si en la casa de Mateo o en un lugar,
donde bebían vino y eso, pero había una fiesta en esa casa. El chiste es de que había una fiesta, ahí estaba Mateo, y ahí estaban los otros publicanos y pecadores, y todos estaban bebiendo vino y todo. Y dice la parábola de que Jesús estaba, bueno, dice la película, te interpretaron en la película que Jesús estaba gozoso con Mateo porque estaba con él y estaba aprovechando Jesús para predicar con los demás publicanos y pecadores que eran sus amigos. O sea, aprovechó ese momento para estar predicando de las buenas nuevas con todos ellos, que les hacía falta. Y todos estaban atentos ahí con el mensaje de Jesús, y ellos y Jesús estaban gozosos al recibir la palabra del Señor. Pero que cuando se acerca en esa escena Pedro a la escena, se asoma y ve que está haciendo fiesta, o bueno, están en un banquete con Mateo y los otros publicanos y pecadores. Pedro, que ya había caminado tiempo atrás con él, se puso celoso, o sea, pone una mirada como celoso que cómo está contento con ellos, que son pecadores y publicanos, y está pasándola de super lujo ahí adentro en ese banquete. Pero la parábola que estaba enseñando Jesús era esta parábola, y justamente cuando llega Pedro y se enoja, porque era bien enojón Pedro, y se enoja, es cuando está hablando de este hijo que llegó del campo. Y entonces se enojó y no quería entrar. Y cuando voltea la mirada del actor de Jesús, voltea a ver a Pedro, y Pedro era el que no quería entrar ahí al banquete porque habían pecadores y publicanos. Entonces me hizo entender, el Señor con esa escena, de que muchas veces nosotros como hermanos en Cristo somos iguales que este hermano que estaba en el campo, que tal vez llevamos muchos años, como dice él, como dice aquí, dice tantos años Te he servido, servido, te Señor, sirvo. no habiéndote desobedecido Jamás. jamás, y nunca nos has dado ni un cabrito para gozarnos con nuestros amigos. Dice, pero cuando viene este pecador, este vagabundo, lleno de rastas, oliendo a suciedad, a excremento, que ha estado borracho toda su vida con prostitutas, y se has hecho matar para él el becerro más gordo. Y esa escena es como te platico, yo nunca le había prestado atención a este hijo para compararlo con alguno de nosotros. Nunca lo había visto así hasta que vi esa escena que volteó con Pedro y Pedro estaba enojado y afuera y que no quería entrar. Y me di cuenta que nosotros a veces somos así, como este hijo del campo. A veces nos enojamos que a veces Dios se alegre mucho con algún pecador, con alguno que nosotros consideramos que es más pecador, o que ha sido más borracho que nosotros, o que ha sido más drogadicto, o que ha sido más de todo que nosotros, y el Señor lo bendiga más. ¿Sabes? Yo sí lo tomaba en cuenta Ajá. porque hasta en las propias iglesias pasa. Muchas veces hay hermanos que ya tienen años siguiendo a la iglesia, años y años, pero ¿qué pasa? Les ofrecen un cargo, no lo quieren, no lo quieren, no lo aceptan. Llega alguien nuevo que a lo mejor no sabe ni siquiera pararse en público, no sabe pararse enfrente, ni siquiera sabe nada, pero tiene el deseo de servir. Y Amén. le dicen, oye, fíjate, vas a hacer esto, cele, yo lo hago. Y si lo hace mal, empiezan, no, pues que para que ponen personas así al frente, y no saben, si no les han enseñado, si no esto, si no lo otro, es un tipo de celo. Sí, Y muchas veces te dicen, y él quién es? Porque no viene a hablar así, ¿no? Pero sí, es sí, porque es un tipo de celo y ciertamente es como este hijo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen más tiempo en la palabra, tienen más tiempo obedeciendo a Dios, tienen más tiempo. Y cuando llega alguien así, pecador, o alguien así, te digo que yo me he dado cuenta, y no nada más en una iglesia, en varias iglesias nos ha pasado esto. Y recuerdo mucho cuando dice un comentario que también fue errado por mi parte, que le dije al hermano Tino, que yo cantaba mejor que él, no sé si te acuerdas.
Tú le comentaste, ¿no? No le comenté, Ajá. sí. Sí, sí, ¿Sí, sí, sí me te acuerdas? acuerdo de eso. Ajá, entonces es un tipo de celo y ya, pues tú quién es, y cantas mejor, pues hazlo tú, ¿no? Pero es por eso, porque han caminado más tiempo y Sí, sienten como que su lugar, al llegar alguien así se lo va a quitar. Pero aunque por eso le dice, por eso fíjate, le dice al padre. Y eso también es una enseñanza para ese tipo de hermanos o para nosotros mismos, porque no estamos de que nos vaya a pasar alguna cosa parecida. Hasta amén, para nosotros mismos nos puede servir, porque dice, oye, tú mismo lo has dicho, me has servido, has estado conmigo, todo lo que yo tengo, pues es tuyo. es tuyo. O sea, no te he dejado de bendecir desde que empezaste a estar conmigo, no te he empezado de bendecir desde que estás conmigo y nunca te has apartado, entonces nunca te he dejado de bendecir, más es necesario hacer fiesta por él. ¿Por qué? Porque se fue. Quién sabe cómo lo trató la vida, pero él se fue Amén. y ahora regresó. Entonces es un motivo de alegría, es un motivo de alegría, pues es un motivo de hacer fiesta. Tú has estado conmigo siempre, siempre has sido bendecido. Yo siempre he estado contigo, pero él decidió irse y ahora está regresando. Por eso dice, tu hermano que había muerto ha revivido. Ha revivido. Y en otras palabras dice, este es mi hijo el que había muerto, ahora ha resucitado. Amén. Entonces, por eso es que le explica él también, ok, yo no he tenido la necesidad de matarte un becerro gordo, de darte un becerro gordo, porque todo el tiempo has estado a mi lado, todo el tiempo he estado contigo y todo el tiempo va a estar con nosotros. Amén. Y aún así, aunque nos alejemos, todo el tiempo Dios va a estar al pendiente de nosotros, todo el tiempo, aunque nos alejemos. Y cuando regresemos, va a ser fiesta, va a ser fiesta porque Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de amor, Él es, Él es un Dios que vino a la tierra a sacrificarse por nosotros, aún así Él no teniendo la obligación, el por qué hacerlo, Él dice que se entregó voluntariamente para nosotros. Entonces imagínate qué grande es el amor que Dios nos tiene, que por medio de parábolas y por medio de hechos, y todavía dice, va a venir por nosotros, va a venir por su pueblo remanente. Amén. No, qué tan grande amor nos tiene Dios que fíjate todo lo que ha hecho por nosotros y seguirá haciendo por nosotros Hasta el fin de los tiempos. hasta el fin de los tiempos, exactamente. Sí, yo, por ejemplo, yo por el título siempre me dejaba llevar nada más por el hijo pródigo, pero yo le pondría a esta parábola la parábola del hijo pródigo y del hijo celoso, del hijo envidioso, ¿no? En latín, O ¿no? sea, porque son dos hijos al Así final, es, estás viendo las dos caras de la moneda. así es. Hoy mi mamá dice que tenía razón el otro hijo, enojón. Es lo que te digo, o sea, en nuestro lado humano, ¿qué hubiera sido lo más correcto? A mí si me pones la parábola sin tener conocimiento de Dios, yo te digo, pues es que el otro hijo tiene razón. Él agarró y quiso ir y quiso hacer lo que quiso y el otro se quedó a trabajar, se quedó a cuidar, se quedó, ¿sí me entiendes? Que lo contrate como jornalero mejor. Eh, ajá, no, digo, y eso es un simple ejemplo, pero por eso también nos puso la parábola que dijo que tenía una hacienda y fue a buscar jornaleros y que les dijo, te pagaré un denario. Y Amén. a otras ciertas horas fue a buscar otros jornaleros y le pagó la misma cantidad. Amén. ¿No? Y cuando los jornaleros se enteraron, que dijeron, oye, pero ¿por qué nos pagas esto? Si yo trabajé más y yo estoy de la mañana y le dijo, ok, el contrato que hicimos fue esto, fue un contrato justo, sí o no, sí. Entonces, ¿por qué te estás quejando? Yo puedo contratar a quien yo quiera, Amén. las horas que yo quiera y pagarle lo que yo quiera. Y eso es otra enseñanza que nos deja Dios. ¿Por qué? Porque sí, muchos hermanos se desaniman de que ya llevan mucho tiempo en la palabra y es tanta la bendición que Dios les da y como se las da día a día, a lo mejor sienten que los bendice menos que los que vamos empezando. Amén. Y eso, y por eso dice Jesús, dice, es un trato justo, a todos nos da la misma moneda. ¿Cuál es su moneda? Su misericordia Amén. y su
salvación, su perdón de pecados. O sea, es lo mismo que me da a mí, es lo mismo que te da a ti. ¿Hay diferentes tipos de bendiciones? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de necesidades cada persona. Entonces, pero lo primordial no los da y que es lo mismo, misericordia, salvación y perdón de pecados. Amén. Amén.